En la historia de Occidente, la Iglesia ha protagonizado muchísimos cuadros y muchísimas aventuras dentro de lo que viene siendo ese espacio religioso y cultural en Europa. Pero el tema del cisma de Occidente es algo realmente curioso. Quiero hablaros de un personaje. Quiero hablaros del Papa Luna. Sí, como muchos sabéis, este Papa pues fue el que protagonizó este cisma dentro de la Iglesia Católica. Le llamaban el aragonés rebelde, que se enfrentó directamente a la Iglesia. El Papa Luna, Benedicto XIII, fue uno de los protagonistas del gran cisma. Murió a los 95 años, retirado en Peñíscola. El arsénico fue introducido en los dulces por Fray Calvet y Domingo d'Álava, que era el camarero personal del antipapa, Benedicto XIII. Habían sido sobornados por el nuevo papa de Roma, Martín V, que deseaba con determinación acabar con la vida de Pedro de Luna, conocido como el Papa Luna, refugiado en el invulnerable castillo de Peñíscola, arropado por sus más fieles, con el mar Mediterráneo como espacio de referencia. El método para intentar asesinarlo era bastante común en ese periodo final de la Edad Media, pero fracasaron porque el antídoto natural del arsénico es el azúcar y porque el médico personal del pontífice Jerónimo de Santa Fe supo aplicar buenas soluciones de urgencia. Esto ocurría en el año 1418. Era un hombre duro, brillante, testarudo, inagotable, de gesto seco, que se enfrentó a la institución más poderosa de la Edad Media. Después de este episodio de envenenamiento, que es como en aquella época se cargaban a todo el mundo, o te envenenaban, o bien, pues bueno, ya sabéis, las conspiraciones palaciegas, y no era la primera vez que apuñalaban a alguien o que, bueno, se lo encontraban muerto de un día para otro después de estar sano. Más de un protagonista de la Edad Media, más de un rey, más de un príncipe, un conde, personas de la nobleza, incluso de la Iglesia, aparecían muertos sin motivo aparente. 5 años después de toda esta historia, fallecía, cuidado, a los 95 años de edad, en esta preciosa ciudad del antiguo Reino de Valencia, pegada a Cataluña. Era un hombre rebelde, testarudo, como he dicho, era inagotable, culto, brillante, de fuerte carácter y gesto seco, que se enfrentó al poder más grande del mundo occidental, que era la Iglesia Católica. Llegó a ser excomulgado y condenado por Roma en el Concilio de Constanza en 1413, y que puso en jaque a todas las monarquías europeas. Un tipo incómodo, con una vida de novela, como la que le dedicaron Vicente Blasco Ibáñez en El Papa y el Mar o Jesús Maeso de la Torre, en El Papa Luna. Es una lectura bastante importante y que yo os recomiendo. Benedictus XIII y el cisma de Occidente, y que hubiera encajado a la perfección como protagonista de una serie de televisión como, por ejemplo, Juego de Tronos. Es más, yo me pregunto cómo no se ha creado, se ha realizado, en fin, se ha hecho una serie o una película con 2, 3 o 4 partes del Papa Luna. Yo creo que Juego de Tronos se quedaría, pues bueno, muy justito, porque esto fue un hecho real. Si este tipo de hechos, con un buen director y grandes historiadores que puedan guiar y que puedan adaptar a la gran pantalla, pues este tipo de historias reales, yo creo que serían para un Oscar. El Papa Luna era un hombre insobornable, de una limpieza moral intachable. Era casto, sobrio, austero. Dormía en una cama de pino, comía en platos de estaño y era la antítesis del clero de la época, en el que abundaban la simonía, que ya sabéis que es la compra-venta de sacramentos, prebendas y beneficios eclesiásticos, la lascivia, la codicia de riquezas, los grandes
eclesiásticos vivían en palacios suntuosos y este hombre pues, era bastante austero. Pero lo más importante del Papa Luna es, y además sorprendente, es observar cómo supo moverse con habilidad en uno de los periodos más convulsos de la Iglesia Católica en su historia, en el conocido como Gran Cisma de Occidente. Esto ocurrió desde 1378 a 1417. Un periodo en el que la división de la institución con sedes en Aviñón y Roma, es decir, en Francia y en Italia, provocó que en un momento determinado hubiera 3 papas al mismo tiempo, con la monarquía francesa cuestionando el poder de Roma y generando el caldo de cultivo de movimientos reformistas con el tiempo. Ya en el Renacimiento alimentarían el luteranismo y el calvinismo. Este fue un tiempo, allá en el siglo XIV e inicios del XV, pues fue un tiempo de guerras de reconquistas, de disturbios urbanos, del fin del feudalismo, de auge de las ciudades y que salía de graves pandemias como la conocida peste negra que mató a 1 de cada 3 europeos. Benedicto XIII es fruto de ese tiempo y supo, como pocos, convivir con él. Natural de Illueca, este aragonés nació en 1328 en el seno de una prestigiosa familia de la Corona de Aragón, con personajes ilustres en todos los campos fundamentales de esa época, es decir, nobleza, clero y ejército. De hecho, Pedro de Luna fue también militar, un tipo duro. Dicen los historiadores que fue valiente, que dejó las armas para formar parte de la Iglesia, lo que era bastante común. Pero la institución que conoció el Papa Luna se estaba resquebrajando por el conflicto latente entre Iglesia y Estado con Felipe IV el Hermoso, rey de Francia, y el Papa Bonifacio VIII. Estos serían los protagonistas. Toda esta jugada la ganó el monarca francés. Arrestó por las bravas al pontífice de la localidad italiana de Agnani. Actitud también bastante común en aquel momento de la historia donde la política se resolvía a golpe de espada y bueno, pues con puñales, arsénicos y todo este tipo de cosas. Poco después moría Bonifacio VIII y el rey imponía un papa francés, Clemente V. ¿Os suena? Clemente V y Felipe el Hermoso de Francia. Sí, los que capturaron a los templarios. Clemente V trasladó la Santa Sede a Roma, a Aviñón. Así el papado pasó a estar desde aquel momento bajo la órbita del Reino de Francia. Era el primer paso para la grave crisis que vendría tiempo después y que llegaría con el Papa Gregorio X. Este pontífice aún era francés. Decidió que era hora de regresar a Roma. Tras morir, al poco tiempo, sus posibles sucesores, los cardenales, etc., tomaron partido según sus conveniencias. La facción italiana, presionada por el pueblo romano, revuelto y furioso, hizo papa a Urbano VI, pero en el cónclave que lo eligió faltaban los cardenales de Aviñón, que declararon nula su elección. Ahí es cuando aparece Pedro de Luna, cardenal protegido de la corona de Aragón, y que acudió de mediador y que acabó sumándose al bando rebelde. Poco después nombrarían sumo pontífice a un primo del rey de Francia, que fue proclamado como Clemente VII, y se estableció en Aviñón. La Iglesia tenía 2 papas y el cisma, que duraría 40 años, se consolidaba. Ambas sedes, la italiana y la francesa, se precipitaron a la búsqueda de apoyos. Clemente VII confió esta delicada misión a Pedro Martínez de Luna. El cardenal consiguió el respaldo de Castilla, Aragón, Navarra, Nápoles, Alemania Meridional, Escocia y desde luego Francia. El resto de países favorecieron al romano Urbano VI. Pero
podemos decir que Pedro de Luna, en un gesto de conciliación, creía oportuno unir al catolicismo mediante la abdicación de los dos papas en disputa y la designación de un tercero, pero su proyecto era rechazado por Clemente VII. A su muerte, Luna fue elegido papa con el nombre de Benedicto XIII, con la promesa de acabar con el gran cisma. Pero, una vez en la silla papal, Aviñonesa desechó las ideas que había defendido poco antes y comenzó una nueva fase de crisis en la institución. El Papa Luna no se rindió e hizo famosa la frase de mantenerme o mantenerse en sus 13, en referencia a su nombre como pontífice, Benedicto XIII. Regresó a su tierra natal para asegurarse su apoyo de la corona de Aragón. Benedicto XIII esperaba el apoyo del rey de Aragón y de su más íntima amistad y confesor personal, San Vicente Ferrer, en aquel momento crucial, cuando parecía incluso que el cisma se podía resolver a su favor. Pero no fue así. Benedicto XIII vio cómo se le giraba la tortilla y que todo se volvía en su contra. Fue el único pontífice elegido papa por cardenales anteriores al cisma de Occidente. Esto es lo que señalan algunos historiadores, y desde esa legitimidad mantuvo el pulso. En Roma, un nuevo papa, Gregorio XII, de carácter moderado y pacificador, asumió el poder con la pretensión de terminar con la bicefalía de la cristiandad. Fue entonces cuando se produjo la conocida como Cumbre de Pisa, en la que se invistió a un nuevo papa, Alejandro V. Los otros dos pontífices se negaron a renunciar, por lo que tras ese concilio no hubo dos, sino tres papas simultáneos. Entre tanto, la jerarquía pisana tenía un nuevo santo padre, Juan XXIII, en realidad un antipapa, que había reemplazado al difunto Alejandro V. Juan XXIII, con la aprobación de Segismundo, soberano del Sacro Imperio, convocó un sínodo que debía celebrarse en Constanza, Alemania, para clausurar de una vez por todas el gran cisma. Allí Juan XXIII fue deslegitimado, Gregorio XII, el romano, renunció a través de un representante, pero el Papa Luna se negó a abdicar y se retiró a Peñíscola, en Castellón. Constanza ponía fin al cisma de Occidente y el aragonés se refugiaba con sus más fieles y dedicó el resto de sus días a reivindicarse, a leer y escribir y a modernizar la localidad de Peñíscola. También desde Peñíscola fundó la Universidad de St. Andrews, la primera y más prestigiosa universidad de Escocia y uno de los últimos reductos de fidelidad hacia el Papa Luna en todo el mundo. A los 95 años moría y Roma se libraba de uno de los personajes más incómodos de su tiempo. Era tan testarudo que, por ejemplo, en el Concilio de Perpiñán, promovido por el rey de Aragón, que esto fue a finales de 1408 y comienzos de 1409, el Papa Luna defendió su legitimidad durante más de 7 horas ininterrumpidas en un latín perfecto. ¿Os podéis imaginar en aquella época hablando latín 7 horas continuadas? Madre mía. Pues sí, el Papa Luna fue un hombre absolutamente contradictorio. No fue una persona tozuda, sino que hizo una virtud de su firmeza. Mantuvo en jaque a la colosal maquinaria del Vaticano. Fue un personaje admirable y único. Durante un tiempo, Roma no quiso más cardenales de la corona de Aragón que pudieran convertirse en papas. Pero, como ya conocéis, y esto es muy conocido, décadas después llegarían al Vaticano otros personajes que acabarían convirtiéndose en una completa pesadilla para los poderes de la Europa del Renacimiento. Listos y ambiciosos, con una visión de la política amplia y que perduraría durante siglos. Eran los Borgia, o los Borgia, que es como se les conocía en Italia. Una saga valenciana que tendría dos papas, que sería Calixto III y Alejandro VI, con una familia de personajes míticos como César o Lucrecia Borgia. Pero bueno, eso ya es otra historia que la hablaremos en otro vídeo.
Pues bien, hemos decidido hacer una excursión a este castillo, al castillo de Peñíscola, y veremos dónde estuvo viviendo hasta sus últimos días el Papa Luna. El vídeo es muy cortito, vamos a ello. El Castillo Palacio de Peñíscola, también llamado Castillo del Papa Luna, está emplazado en la zona más elevada del peñón que domina la ciudad, alcanzando una altura de 64 metros sobre el nivel del mar. Su perímetro es de unos 230 metros y tiene una altura media de 20 metros. Los templarios construyeron esta obra románica sobre restos de la antigua alcazaba árabe entre 1294 y 1307. Pedro Martínez de Luna y Pérez de Gótor, que fue nombrado Papa por la obediencia de Aviñón con el nombre de Benedicto XIII de Aviñón, el llamado Papa Luna, convirtió el castillo en su sede pontificia en el largo litigio sobre su legitimidad. La tenaz lucha que mantuvo el Papa Luna contra sus enemigos sirvió para que surgiera la frase popular de mantenerse en sus 13, en referencia a la negativa de Benedicto XIII de renunciar a su posición de papa. ¿Quieres conocer este castillo? ¿Quieres conocer su historia? ¿Quién fue el Papa Luna? ¿Qué relación tenían los templarios con este enclave? Si quieres conocerlo y quieres venirte con nosotros, esta es tu ocasión. El próximo mes de noviembre realizaremos una excursión a Peñíscola, provincia de Castellón, desde el 12 al 14 de noviembre del 2021. Conocerás de primera mano la historia del Papa Luna y la historia del lugar. Para más información, envía un correo electrónico a historyplanettravel@gmail.com. Pues bien amigos, si te quieres apuntar ya sabes, correo electrónico historyplanettravel@gmail.com. Por mi parte nada más, muchísimas gracias y poco a poco iremos conociendo un poquito más de nuestra historia. Nos vemos, hasta la próxima.